Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie especial de podcast titulada Finanzas para la Resiliencia, enmarcada en la conmemoración del Mes Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres 2025, la cual es producida por la Red Sectorial Estado y Democracia de América Latina y el Caribe, REDLAC, de la cooperación alemana GIZ, a través del Grupo de Trabajo de Resiliencia Urbana y de Gestión del Riesgo de Desastres y Climáticos. Soy Andrea de Francisco, fundadora de Latin Latas y de Residuos Zero Lab. Soy Ignacio Aubry Ferreira, integro Latin Latas y fundé Ritmos que Conectan. En el episodio anterior, Juventudes en Acción, invertir en la resiliencia de las nuevas generaciones, conocimos las historias de dos jóvenes chonenses de Ecuador, quienes nos compartieron cómo las pequeñas acciones pueden tener un impacto tremendo en la construcción de ciudades resilientes y cómo los jóvenes pueden ser agentes de cambio. En este nuevo episodio abordamos un tema clave para la resiliencia: sistemas de alerta temprana. Estos sistemas son fundamentales para salvar vidas y proteger bienes frente a desastres. Según la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres, UNDRR, los sistemas de alerta temprana multiamenazas centrados en las personas son una de las formas más efectivas para reducir pérdidas humanas y materiales. Para profundizar en esta temática, hoy tenemos a dos expertos que nos compartirán sus experiencias desde Bolivia y Guatemala, sobre todo cómo los SAT pueden ser una herramienta clave en la prevención y respuesta ante desastres. Hoy nos acompaña el doctor Jorge Quiroga Canaviri, un economista boliviano con amplia trayectoria en gestión pública, análisis de datos, desarrollo institucional y bioeconomía ligada al cambio climático en América Latina. Su experiencia combina más de 3 décadas en organismos públicos, privados, proyectos de modernización económica y procesos administrativos ligados a proyectos de infraestructura, donde impulsó el uso de información estratégica para fortalecer la transparencia y la eficiencia. Su visión y experiencia fortalecen el diálogo regional sobre gobernanza de datos, trazabilidad económica y sistemas de alerta temprana. Temas centrales también en la agenda de modernización de los SAT y en los esfuerzos por consolidar una gestión pública basada en evidencia y prevención de riesgos de manera preventiva y resiliente. Bueno, y también nos acompaña Fernando Castañaza de Guatemala, consultor en gestión de riesgos y desarrollo local, con una sólida experiencia en la gestión de sistemas de alerta temprana y en la cooperación interinstitucional para fortalecer la resiliencia de las comunidades guatemaltecas ante desastres. Bienvenidos a este espacio, a este podcast. Y bueno, vamos a comenzar con Jorge, desde Bolivia. Te queríamos preguntar: Bolivia ha implementado sistemas de alerta temprana multiamenazas con una perspectiva integral. ¿Cómo ha sido esta experiencia en el país y cuáles dirías que han sido los aprendizajes más importantes de esta implementación? Bien, en Bolivia realmente nosotros tenemos una exposición a diferentes problemas, sobre todo que se generan por el tema de cambio climático y varios temas vinculados a nuestro relieve geográfico que tiene bastantes accidentes. Y para eso el Estado ha hecho una planificación desde el órgano central en coordinación con los gobiernos departamentales, municipales, y ha habido una inclusión creo que es un punto muy a favor. Se han incluido a las poblaciones indígenas originario campesinas para que sean parte de todo este movimiento multiamenaza. En este entramado, lo que se ha hecho es organizarnos para tener una red nacional en la cual tengamos información oportuna, tanto meteorológica o hidrológica, y se ha incluido a CENAMI, y también hemos hecho algunos temas de inducción, especialmente para las comunidades, porque tienen conocimientos ancestrales que en muchas oportunidades han sido de gran ayuda para resolver varios problemas que hemos estado tropezando. También nosotros estamos manejando pluviómetros comunitarios, es así como se llaman, y lo que se trata es de que sea de bajo costo y de alto impacto. Todo siempre partiendo con un enfoque preventivo, que inclusive hoy por hoy estamos incluyendo a las mujeres, porque hemos empezado a formar lideresas que se están involucrando en esto. Obviamente son madres
que lo que quieren es preservar y precautelar la vida de sus familiares, de sus niños. Jorge, muchas gracias. En tu experiencia, ¿cómo han logrado involucrar a las comunidades en este diseño, monitoreo y sostenibilidad de los SAT en Bolivia? ¿Cuál ha sido el impacto en esta participación local? Ha tenido mucho que ver un esfuerzo personal relacionado con el tema de la bioeconomía. De hecho, soy autor de una tendencia que se llama la bioeconomía andeamazónica. Y en esa bioeconomía lo que hemos hecho es hacer un aspecto biocultural, que es una convergencia de saberes ancestrales con saberes modernos. Hemos hecho experimentos con nanocomputadoras, que son esas Raspberry Pi, en las cuales tiene la información oportuna que se puede ver incluso en los celulares. Era una forma que la gente originaria vea que todo esto, que es un caudal de tecnología avanzada, se puede empatar con los bioindicadores que ellos manejan. ¿Cuáles son los bioindicadores? El trino de los pajaritos, las alertas de las hormigas y de todos los insectos que pueden estar circundando la zona. Esos bioindicadores, combinados con indicadores tecnológicos, hacen una potente herramienta que nos permite predecir que pueda haber un evento y tener una alerta temprana para poder tomar las previsiones. Entonces, eso ha sido un trabajo que lo hemos hecho con Agruco, que está en Cochabamba, la Universidad Mayor de San Simón, mi universidad, que es la Universidad Mayor de San Andrés, ha estado el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, y la GIZ también se involucró, y la verdad es que la cultura ancestral es muy valiosa, a veces no se la tomó en cuenta en el pasado. Ahora, gracias a este modelo bioeconómico que se ha ido desarrollando, hemos logrado avanzar técnicamente en estos aspectos. Para ilustrar la efectividad de estos sistemas que dices, ¿podrías compartirnos un ejemplo donde este sistema de alerta temprana haya prevenido una catástrofe o mitigado pérdidas importantes en Bolivia? Nosotros hemos tenido un evento muy, muy fuerte en las riberas del lago Titicaca, y en ese sentido, el sistema que se había desarrollado, primero de comunicaciones, porque lo que se tenía era que la radio municipal empiece a hacer las alertas, y obviamente como los indicadores hidrometeorológicos estaban subiendo demasiado, en ese caso la gente tenía que tomar previsiones. Entonces se logró movilizar porque las autoridades y todos participaron, la policía, todos asumieron sus roles. Es en el municipio de Escoma, que quedó totalmente anegado, o sea, se inundó completamente y no hubo ningún percance. Ese puede ser tal vez para mí uno de los mejores ejemplos de cuando estamos organizados y utilizamos bien todas las herramientas, podemos salir de un problema como el que acabo de relatar. Y para ti, Fernando, sabemos que Guatemala está expuesta a a diversas amenazas naturales y sus esfuerzos en sistemas de alerta temprana han sido esenciales. ¿Qué innovaciones se han implementado en este país para fortalecer estos sistemas y adaptarlos a nuevas amenazas, como el cambio climático? Gracias por la pregunta. Muy recientemente, un instituto de investigaciones de una universidad inició un desarrollo con la propuesta de instalar sensores sísmicos en los alrededores de la ciudad. Lamentablemente, los costos de implementación eran demasiado altos y entonces el Instituto Nacional de Sismología, Volcanología, Meteorología e Hidrología, pues se tomó la iniciativa de hacer contactos con una agencia europea y de alguna manera empezar a monitorear los sismos en tiempo real, cruzándolo con información de la región. Y entonces hoy por hoy tenemos una app parametrizando, por ejemplo, el nivel de alerta que quieres recibir, toma la distancia desde el epicentro del sismo, discrimina a partir de esa distancia que estableciste qué tipo de alerta te va a llegar. O sea, si estás muy alejado de donde fue el sismo, aun cuando seas sensible de donde estés, pues no te va a llegar una alerta. Pero si tu parámetro fue que un sismo a, digamos, 40 kilómetros de donde estás, si te llega la alarma, empieza a sonar. Pero la importancia es que te da datos de en dónde fue el epicentro, cuál fue la intensidad, la magnitud. Y en el caso de los sistemas de alerta temprana, el sector privado azucarero ha invertido bastante en la costa sur para proteger sus cultivos, ¿verdad? Obviamente compartiéndolo con la comunidad. Y desde el punto de vista gubernamental, pues se han instalado otros SAT en la costa sur y uno muy especial en el Atlántico por el tema de los huracanes. Claro. ¿Cómo han trabajado juntos
el gobierno, las ONGs y la cooperación internacional para asegurar que los SAT en Guatemala sean efectivos y sostenibles? ¿Sí ha pasado? Sí se han hecho bastantes esfuerzos para la sostenibilidad de los sistemas. En Guatemala tenemos un sistema escalonado en función de Agenda Local 21. En los lugares más próximos, que son las comunidades o los municipios, existe una coordinadora local de reducción de riesgos que tiene sus protocolos para diferentes eventos y va estableciendo, cuando se superan sus capacidades, el requerimiento hacia el nivel inmediato superior. Obviamente implica un esfuerzo de capacitación permanente de estos grupos Colred, en donde el apoyo del financiamiento de las agencias internacionales ha sido clave para poder no solo capacitarlos, sino que también darles un equipamiento básico, ¿verdad?, que necesitan a la hora de la atención de la emergencia. A nivel de gobierno, la rotación cada 4 años de autoridades, la falta de compromiso a veces de los alcaldes en el nivel municipal, provoca que las obras accesorias a los SAT no se ejecuten. Entonces eso desinfla, ¿verdad?, a mucho a las personas que están involucradas en las localidades, que cumplen diferentes funciones, no están exclusivamente para estar atentos al SAT, sino que de pronto es un comité de desarrollo, también son parte de un comité de agua, del comité de padres de familia, de su parroquia o iglesia, y entonces esos diferentes funciones que tienen hace que se diluya en parte la capacitación y el seguimiento de acompañamiento que puedan dar sus otros interlocutores. En función de la iniciativa de Naciones Unidas de alertas tempranas para todos, Guatemala es uno de los países que fue seleccionado para trabajar acá y hacer pruebas piloto de la implementación de esta iniciativa. Y tenemos nuestro Plan Nacional de Implementación de Alertas Tempranas para Todos y plantea una serie de acciones. Por ejemplo, se establecieron brechas para cada pilar de un sistema de alerta temprana y se identificaron entonces una baja inversión en preinversión, en prevención y en preparación. La tecnología todavía su cobertura es parcial y hay una dependencia de sistemas que son frágiles. La sostenibilidad depende esencialmente de la cooperación internacional. Pero a partir de esas brechas, el plan elaboró un presupuesto también en donde define acciones en cada uno de los pilares. Se tiene que gestionar ese financiamiento con diferentes actores y supera los $50 millones, ¿verdad? Claro. Un desafío crucial es asegurar que las alertas lleguen de manera efectiva a las comunidades más vulnerables. ¿Qué estrategias utiliza Guatemala para garantizar que las alertas sean claras, oportunas y entendidas por todos? Es un gran desafío en la época de las redes sociales y la inteligencia artificial. Se han hecho foros recientemente, tuvimos uno con creadores de contenido, con gente que trabaja en este tipo de medios y con gente que trabaja cerca de las comunidades, porque Guatemala es un país multilingüe, tenemos 23 idiomas reconocidos, entonces hay que tener el cuidado de dirigirse a cada quien pues, de la manera que mejor puede entender el mensaje. Y sí se hacen esos esfuerzos, por un lado, de capacitación y concientización de los medios. Por otro lado, pues la forma en que las entidades públicas hacen su esfuerzo por comunicar también a través de las redes con mensajes claros. Se están gestionando con las dos compañías telefónicas un cell broadcasting que permita focalizar de mejor manera la alerta. Y es decir, que no te llegue a ti una alerta en Bogotá si el evento fue en Barranquilla, porque eso hace que se pierda el interés en ese tipo de información y ese desinterés puede provocar que bajemos la guardia y que no actuemos adecuadamente. Entonces el esfuerzo es pues lograr sumarnos prontamente a esto y aprovechar más la inteligencia artificial para poder alertar a la gente de una manera confiable y que esté preparada con su mochila de las 72 horas de emergencia y que también haya una organización comunitaria que contribuya a minimizar las pérdidas humanas principalmente. Hay desafíos importantes, no sé cómo sea en otros países, la radio y la televisión pues está a cargo de un consorcio grande en un lado y de otro consorcio muy grande en el otro. Entonces no tienen muchas opciones de medios independientes más que los creadores de contenido en redes, ¿verdad?
hay que estar muy cerca de ellos porque tienden a seguir hablando de desastres naturales y los desastres no son naturales. Los fenómenos y las amenazas sí, pero el desastre se provoca porque hay un nivel de vulnerabilidad y especialmente un nivel de exposición. Desde ese punto, desde ese momento, complica las cosas para ya al momento de la respuesta, para orientar hacia dónde están los albergues, en dónde se pueden ahogar y cómo los medios, por ejemplo, los cuerpos de socorro, también contribuyen a que esas alertas y esos mensajes lleguen adecuadamente. Claro, muy retador. La comunicación efectiva es clave en estos procesos para las alertas, claro que sí. Y bueno, Jorge, Fernando, ambos han trabajado en la implementación de los sistemas de alertas tempranas en contextos tan diferentes, pero igualmente importantes. Y uno de los mayores desafíos para los SAT es la sostenibilidad financiera, ¿no? ¿Cuáles son los retos que enfrenta Bolivia y Guatemala para financiar la operación y mantenimiento de esos sistemas a largo plazo? ¿Y qué recomendaciones darían a otros países para asegurar recursos financieros para escalar y mantener su SAT? Si me permites, yo creo que complementando lo que decía Fernando, porque la problemática es muy similar a la que existe en Guatemala, acá en Bolivia, el tema de fondo está en cómo nos organizamos institucionalmente. Nosotros tenemos el liderazgo de lo que es el Viceministerio de Defensa Civil y la Unidad de Gestión de Riesgos. Ellos son, por definición de política, los que tienen que hacer esta política pública y coordinarla. Entonces, ahí debería generarse un esquema de una gobernanza por la seguridad de todos quienes podrían tener algún evento de los que acaba de mencionar Fernando. Lo principal es ponernos de acuerdo con los organismos que nos están cooperando. Acá en Bolivia, el GRUS, hay una secretaría donde se unen todas las cooperaciones por fuera de lo que es el PNUD, BID y GIZ. También participan otros entes financiadores y ellos son quienes van de la mano de las políticas públicas tratando de generar algunos fondos o recursos para sobrellevar estos sistemas de alerta temprana. Esto tiene que ser parte de la agenda de la política pública y se tiene que incluir dentro de un presupuesto nacional. En mi país no hemos hecho uso de lo que son los fondos verdes o los bonos por cambio climático, y yo creo que esa es una alternativa que tenemos que explorar. Estos bonos verdes están funcionando en países como Ecuador, están funcionando en países aledaños o próximos a mi país, y yo creo que siguiendo ese ejemplo, nosotros ya tenemos que empezar a actuar de manera mucho más metodológicamente más ordenada, como decía también Fernando, donde tengamos claramente definidos los objetivos y los problemas que queremos resolver. Sí, desde más o menos el año 2005 se ha estado trabajando en que a nivel de las municipalidades puedan presupuestar recursos para tareas de preparación, de prevención, de mitigación y por supuesto de respuesta. Sin embargo, ha contado con el apoyo del sector privado local y todos los actores que se involucran a la hora de la emergencia, pero lo que se alcanza a ver, el apoyo que dan es la caja para el muerto y el apoyo para el velatorio y unas onces ahí de pan o algún tamal o algo así, es lo que el alcalde al final paga contribuyendo. A nivel nacional existe ya un fondo que sirve para la atención de emergencias, pero que obviamente aún es insuficiente. En el caso de Guatemala, entre 2014 y 2023 se gastaron 2.800 millones de dólares en gestión de riesgo, pero de estos el 98% fue respuesta y apenas un 2% en tareas de prevención, preparación. Tenemos que encontrar la forma de formular de mejor manera nuestros proyectos, rescatar las visiones ancestrales y las experiencias de cómo nuestros antepasados lograban percibir el riesgo. Jorge ya nos contó algunas de las experiencias en Bolivia y lo mismo queremos hacer acá en Guatemala y también hacer entender a la gente que es necesario tener un mapa de riesgos de su comunidad y tener identificadas las acciones que tiene que hacer para minimizar el impacto de un evento que pueda comprometer las vidas y los bienes de las personas. Un avance que se ha tenido en Guatemala, que es una variación, es que antes tú hacías un proyecto X, un proyecto de un hospital, por ejemplo, en una zona remota.
pero hasta que ya tenías toda la planificación, elaborabas un análisis de riesgos a esa inversión pública. Hoy por hoy, tienes la idea del proyecto, dice, quiero hacer un hospital en tal comunidad, primero haga su análisis de riesgos, evalúe sus amenazas y a partir de ahí establezca las medidas de mitigación que va a necesitar. Eso se tiene que presupuestar, porque ¿qué estaba pasando? Aún cuando se presupuestaban, no se ejecutaban. Entonces, ¿por qué? Porque ya no se incluía en los presupuestos, como nos ha pasado con el impacto ambiental, en donde se hace una lista muy bonita de a Santa Claus, pero que ya al momento de la ejecución de las obras, las medidas de mitigación al impacto ambiental tampoco se ejecutan, ¿verdad? No se presupuestan y no hay plata. Entonces, todo eso ahora sí tiene que estar ahí y los cooperantes están exigiendo que también sea de esa manera que se les presenten las solicitudes de financiamiento. ¿Cómo lograr que la inversión en sistemas de alerta temprana no dependa solo de proyectos de corto plazo, sino que se integre realmente en las políticas públicas y presupuestos nacionales? Nosotros lo que hemos estado programando, planificando, es acceder a expedientes que están vinculados a las finanzas públicas en sí, que para poder mitigar el impacto de los desastres que tienen un costo bastante elevado a nivel de todos los ciudadanos de un determinado país, hay que compartir la carga. Y el compartir la carga es hacer un análisis impositivo, tributario, etcétera, donde se puede escalar o se puede poner algún margen en la programación financiera para que tengamos ese presupuesto o esa partida que sea utilizable el momento en que haya la contingencia y tengamos que usarla. Tenemos que ver una especie de voluntad política, tienen que haber acuerdos entre las diferentes fuerzas que integran un parlamento y obviamente la justificación siempre va a estar dada. Puede que en este caso salgan muchas de esas normas por unanimidad, pero es necesario tener todo el protocolo para hacer esa política pública y generar ese presupuesto. Normalmente siempre partimos con que la hacienda pública no tiene recursos. O sea, ellos son muy limitados y difícilmente van a disponer. Claro que cuando hay un desastre tienen que sacar de cualquier parte y hay recursos para emergencia y ahí aparece el dinero, pero no es lo más óptimo. Lo mejor es tener ya un programa como de autosostenibilidad o de autofinanciamiento, en el cual ya se tenga algunos ítems presupuestados y no tengamos que llegar a la emergencia. Esos son temas que se pueden prevenir y yo creo que por ahí, por ese lado va la política pública, que si no tenemos una proactividad, una resiliencia oportuna, podemos incluso tener recursos y no operacionalizarlos adecuadamente. Claro, así es. En el caso de Guatemala aplica prácticamente todo lo que Jorge ha dicho. Sin embargo, la discusión la hemos llevado a otro nivel, ¿verdad? Y es entender, como muchos países desarrollados, dentro del marco de la seguridad nacional, la gestión ante desastres debe de ser considerada como una pieza clave. En el caso de Guatemala, nuestra constitución en su primer artículo dice que el Estado se organiza para proteger a la persona y su fin supremo es la realización del bien común. Si no trascendemos a que el tema sea considerado de seguridad nacional dentro del sistema político y si no hacemos un enfoque hacia las personas, continuaremos generando protocolos para que alguien más haga algo, generando una serie de organigramas con jerarquías un tanto enredadas, poniendo actores que no saben de su suerte. En Guatemala hay muchas experiencias también desde lo local en donde las comunidades se han organizado. Nosotros tuvimos una experiencia en donde con las intensas lluvias era recurrente que cada invierno se derrumbaban algunas casas, habían pérdidas humanas y la infraestructura escasa que tenían se dañaba. Entonces se hizo con la cooperación internacional una intervención para rescatar la infraestructura y con otro cooperante se trabajó con la gente, ¿verdad? En cómo ellos se organizaban para emitir su alerta, para saber cómo y dónde están las gentes con necesidades especiales, el caso de ancianos, personas con alguna enfermedad o alguna discapacidad. Y entonces esta comunidad logró ser autosostenible su sistema de alerta y de atención de emergencia con un aporte comunitario. A cada quien aporta para que esta coordinadora local tenga los recursos que necesita para cualquier emergencia.
pero hoy por hoy aún tenemos debilidades en el sector salud, en donde si un autobús con 50, 60 personas se vuelca y hay esa cantidad de heridos, un hospital enfrenta no es una emergencia, es una crisis, ¿verdad? No hay insumos, no hay camas, no hay espacio, no hay médicos, enfermeras, es una complicación. Entonces, el momento de ir cambiando nuestra forma de verlo, no esperar que la cooperación venga únicamente a cubrir algunos salarios, a comprar computadores y vehículos, sino que realmente a apoyar en inversiones que contribuyan a la prevención en general. Claro. Y precisamente, ya que tocas este tema de la cooperación, ¿qué rol juega precisamente la cooperación internacional y las alianzas regionales en fortalecer y escalar los SAT en América Latina y el Caribe? Para la seguridad nacional de Estados Unidos, el apoyarnos en diferentes frentes, como la superación de la pobreza, pues era una prioridad, ¿verdad? Era lo que habíamos logrado como negociar desde nuestras necesidades empatadas con lo que ellos veían como una amenaza por el alto nivel de migración. Ahora que ellos se van, ¿cómo nos vamos nosotros a adaptar a esas nuevas formas de cooperación? Porque ya no van a ser proyectos de corto plazo, sino que otro tipo de acompañamiento el que ellos nos están ofreciendo. Es una nueva forma en donde ellos comparten experiencias. El caso del área regional, ahora se Predenac apoya mucho con actividades de formación, de capacitación y de reforzamiento, por ejemplo, en el tema de primeros auxilios. Si no estás practicando, se te olvida. Las certificaciones internacionales te las dan por 2 años y luego hay que rehacer el curso y validar tu certificación. Lo mismo pasa con todas las tareas como búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, brigadas de respuesta inmediata. El problema que tenemos en nuestro país con los incendios forestales, entonces tenemos que tener suficiente personal capacitado y equipado para que pueda atender esas emergencias en el interior. Sí es importante adoptar este estilo europeo, o de la cooperación europea en Guatemala, por ejemplo, en donde el primer año te ayudan con el 100% de los recursos, el segundo año te piden que pongas un 25%, y ellos absorben el resto, y así sucesivamente hasta que en un cuarto año tú te quedas con todo ya dentro de tu presupuesto y ellos pueden retirarse. Esa forma de trabajar no se estuvo haciendo y de esa cuenta es que experimentamos esto de que cuando el proyecto se termina, pues ya no hay continuidad. Las personas que trabajábamos con los proyectos de la cooperación, hoy ni el sector público ni el sector privado local nos absorbe. Y va pasando los meses y nos es difícil encontrar cómo vincularnos laboralmente de nuevo. Claro. Y Jorge, ¿tú qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, yo parto de un principio de resiliencia de parte de todos los actores. Como bien ha señalado Fernando, han cambiado las cosas. Entonces hay que hacer una especie de gestión del conocimiento para enfrentar con otro lente, con otra estrategia, con otras herramientas. Desde ya el cambio climático es absolutamente disruptivo. Entonces, en ese sentido, lo que yo sugeriría en este caso para tener este entorno resiliente es justamente hacer un reacomodo de todas las actividades que vienen desarrollando los organismos internacionales y que obviamente este sistema tendría que encuadrarse a ello. Hay que hacer un esfuerzo por adaptarse y obviamente generar también la conciencia en todos los actores participantes para que no estén divagando en la presentación de propuestas y la gestión de recursos, etcétera, porque ya prácticamente todo esto se está reestructurando. Ya con el tema del cambio climático hay muchos temas que ya se están empezando a cambiar. Entonces, el hacer una coordinación multiactor no es fácil y lo que hay que hacer es tratar de mejorar los canales de comunicación. Finalmente, cuando estamos hablando de una acción temprana, yo creo que toda la experiencia acumulada tiene que ser volcada a un tema de información. En el modelo bioeconómico que he desarrollado se llama un sistema de bioinformación o bioindicadores, donde todo lo que es algo aprendido tiene que estar sistematizado. Y esa sistematización, gracias a la inteligencia artificial, gracias a las herramientas que hoy se tiene, todo por código uno puede tener y programar para evitar gastar tiempo en cosas que ya están hechas.
Entonces, una buena gestión de datos, una buena gestión de información siempre va a ser útil para que la cooperación además pueda evaluar y tener los recursos y el presupuesto que a veces se necesita que puedan proporcionar, y con eso podemos lograr avanzar mucho más rápido de lo que se ha venido haciendo en el pasado. Tenemos que estar muy conscientes del desafío que implica para todos estos procesos esa evolución que también se está teniendo en la geopolítica, en la parte tecnológica y en la parte social. Y hay un aspecto interesante en el de la geopolítica que hemos estado analizando, en donde nos preguntamos si estos cambios en la geopolítica no nos están llevando a una derrama más autoritaria en nuestros países, pensando que esos sistemas autoritarios pueden generar una mayor respuesta porque generalmente recurren a estados de excepción en donde pues se sacrifican los derechos humanos y sociales, ¿verdad? Y políticos de la gente. Y en la parte tecnológica, como lo hablamos, más allá de las comunicaciones, es que hay demasiada desinformación. Entonces leía hoy temprano en un tweet que un país está normando que los creadores de contenido van a tener una prohibición de abordar temas médicos a menos que acrediten que tienen formación en el tema. Qué interesante hacia dónde nos están llevando de tener que poner este tipo de restricciones a esa creación de contenido. Pero creo que es muy valiosa porque la experiencia aquí en Guatemala es que casi que cada quien con un teléfono se considera comunicador y eso puede generar hasta pánico en las personas, ¿verdad? Acá tenemos una ley para el pánico financiero, o sea, ustedes no pueden generar tweets o saturar redes con decir, por ejemplo, que un banco tiene problemas porque entonces los buscan, los atrapan y los enjuician. Entonces, eh, eh, tenemos otros retos complementarios en la gestión de riesgos que van más allá de las amenazas naturales y nuestras vulnerabilidades, ¿verdad? Totalmente. Y para cerrar, queríamos preguntarle si tuvieran que darle un mensaje clave a los tomadores de decisiones sobre por qué invertir en sistemas de alerta temprana salva vidas y recursos. Nosotros primero decimos que la tarea es de todos y que es necesario desarrollar una conciencia situacional que me permita saber el nivel de riesgo al que estoy expuesto y las medidas que puedo tomar. Entonces, que los tomadores de decisiones empiecen por sí mismos y a saber que tienen que gestionar recursos y gobernanza para poder atender y estar preparados ante cualquier emergencia que se pueda presentar. Definitivamente, el tema acá es vida. El ser humano en sí es el propio causante de esta problemática. Cuando nosotros hemos hecho un esfuerzo por ser muy economicistas, muy productivistas, etcétera, hemos abusado de lo que es la naturaleza, hemos abusado de sus recursos y hoy estamos pagando una factura. Si queremos hablar de una verdadera resiliencia y queremos preservarnos como especie, tenemos que hacer un ajuste y ver los mecanismos para hacer la prevención y asegurarnos de que realmente podamos seguir extendiéndonos en el tiempo. Si no hacemos nada, lo más probable es que podamos extinguirnos como especie. Y si la gente no toma conciencia, en este caso las autoridades que transitoriamente están en un cargo, pues difícilmente vamos a poder hacerlo. Entonces, el tema es vida, hacer todo un sistema de gestión de vida para poder seguir adelante. Esa sería mi opinión. Absolutamente de acuerdo, es vida. Pues nada, muchísimas gracias a nuestros invitados por compartirnos estas valiosas experiencias desde Bolivia y Guatemala. Y hoy hemos visto que intervenir en sistemas de alerta temprana no es solo invertir en tecnología, sino en conocimiento, coordinación, comunicación clara y sobre todo en salvar vidas y proteger los medios de vida. Los invitamos a seguir conectados con los próximos episodios de esta serie especial del Mes Internacional de la Reducción del Riesgo Desastres 2025, producida por la Red LAC de la Cooperación Alemana, donde seguiremos explorando cómo el financiamiento oportuno y estratégico es clave para construir resiliencia en América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Esta serie se realiza en el marco del Mes Internacional para la Reducción del Riesgo Desastres 2025,
producida por la Red Sectorial Estado y Democracia de América Latina y el Caribe de la GIZ, a través del Grupo de Trabajo de Resiliencia Urbana y Gestión del Riesgo de Desastres y Climático. En este espacio confluyen diversos proyectos de la cooperación alemana en América Latina, todos enfocados en fortalecer la resiliencia frente a los riesgos presentes y futuros climáticos y de desastres que enfrenta la región.